buenos días. Como me pudieron ver ahí, tuve un pequeño percance con la presentación, se me desconfiguraron algunas cosas. Así que bueno, parece que cuando de repente las cosas salen mal pueden siempre salir peor, ¿verdad? Trabajamos en el ámbito de la salud, así que eso lo conocemos bien. Y primero que todo quisiera darle también el agradecimiento porque yo estoy aquí adelante representando un equipo de trabajo que está tras este tremendo desafío de querer entregar de alguna manera ciertas nociones de cómo estamos a nivel país en indicadores importantes en términos de la seguridad del paciente. Y el equipo de investigación decidió partir por el tema de úlceras de presión. Y por ahí están, levanten la mano que no las veo. Ahí está la Javiera, Carmen también, que está por allá. Bueno, y Magda también, Insunza, que es una ayudante de investigación mía, es estudiante del magíster y también colabora en este tremendo desafío, ¿ya? Y les queremos mostrar y compartir este primer avance que tenemos, que es algunos datos descriptivos de lo que tenemos. Entonces, veamos características de la muestra. En términos de la muestra, ahí se puede ver la distribución anual de egresos por hospital. Les explico un poquito. Nosotros tomamos la base de datos de GRD que está disponible. La solicitamos por transparencia y con esa base de datos empezamos, que son hartos datos, empezamos a revisar y los datos que le estamos mostrando ahora son datos de un panel de 52 hospitales de alta complejidad que cumplían con el requisito de tener datos para todo el año desde el 2013, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo, si ustedes se fijan, desde el 2013 hasta el 2023, más o menos cómo se distribuyen los egresos por hospital al año para que lo tengamos en consideración al momento de analizar los datos. Y ahí se ve la distribución anual por días de estada también para esos mismos 52 hospitales, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los egresos como que varían un poquitito más, a nivel de días de estada se mantiene relativamente más similar a lo largo de los años. ¿Qué criterios utilizamos para poder determinar qué es lo que íbamos a considerar como un caso de LPP y cuáles no? Entonces, para eso utilizamos los criterios que usa la OCDE para determinar si un caso debiera considerarse para determinar este indicador o no. Pero lo actualizamos un poquito porque la información de la OCDE está un poco más atrás, entonces utilizamos ahí una mezcla de también la literatura que es de Patient Indicators, que viene de Estados Unidos, y ahí entonces hicimos una actualización para la para el primer criterio, que es que tiene que tener una estadía de al menos 3 días, ¿ya? Es decir, si tiene menos de 3 días, no queda dentro de la posibilidad siquiera de que lo determinemos con un posible caso con úlcera de presión, ¿ya? Entonces, esos quedan fuera, que en el fondo es lo que se llama estadía corta, ¿no? Luego, si es que tienen un diagnóstico principal de LPP, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que su primer diagnóstico fue una úlcera de presión, ¿ya? De cualquier nivel de gravedad. El tercer criterio es si el caso está asignado a MDC9, que son básicamente distintos códigos de diagnóstico que tienen que ver con lesiones de la piel. Después, si el caso está asignado a MDC14, que son temas relacionados con obstetricia, parto, etcétera, también fueron excluidos. Y por último, en caso de que cualquier diagnóstico de hemiplegia, paraplegia o cuadriplegia y también espina bífida o daño cerebral anóxico también fueron excluidos, ¿ya? Estos últimos 3, lo que se tomó en consideración fue que si el diagnóstico principal era alguno de estos, caía en alguno de estos criterios, entonces también no se incluyeron como casos de LPP, ¿ya? O sea, podía haberse
determinado que ese paciente tuvo una úlcera, ¿verdad? Porque está codificado dentro de la base de datos, pero nosotros no lo consideramos como un caso de úlcera por las razones que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces ahí un poquito podemos ver más o menos las características de los pacientes sin LPP versus con LPP dentro de la muestra. Esto es para los pacientes que están dentro del panel solamente. Ahí ven que se desconfiguró, porque no son 410%, es 41%, ¿ya? 59% de mujeres y 41% de hombres, mientras que con el EPP tenemos más hombres que mujeres, ¿ya? También había un otro ahí, pero es súper pequeño el porcentaje, por eso ahí dice 0. Después, por tipo de ingreso, de nuevo ahí se desconfiguró, es 9% más o menos, 54% programada en el caso de sin LPP, muy poquito programado y muy poquito obstétrico, mientras que, bueno, ahí se desconfiguró todo. Con LPP fundamentalmente es más con urgencia, ¿ya? Y bastante menos después con situaciones obstétricas, que también tiene que ver con que parte de los criterios excluyó algunos de esos casos. Y en términos de complejidad, es 1,27 para los sin LPP y 2,53 para con LPP, lo cual tiene sentido, ¿no es cierto?, que los pacientes en general más complejos, que también tienden a estar más días, ¿ya? La estadía promedio ahí se desconfiguró, pero yo ya me sé los números de memoria, es más o menos como 25 días versus sin LPP, que es como 5 días, ¿ya? Entonces es mucha la diferencia en el caso de las personas con LPP, es básicamente sumamente alto su estadía promedio respecto de sus contrapartes. En la comparación del panel con hospital de alta complejidad en todo el periodo, ese es el total anual nacional de LPP para los 52 hospitales, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos estos 52 hospitales como son puros hospitales de alta complejidad, aquí básicamente estamos sumando todos los casos, ¿ya? Así que no es menor porque igual es un número, en el 2023 llega a 13.595 casos. Y si pueden mirar ahí también, otra situación que fue un poquito triste, entre comillas, visualizar, es que se ve como una tendencia al alza, ¿ya? Estos datos igual no están ajustados en todos los ámbitos, entonces igual hay que tener precaución, digamos, o cuidado respecto de eso. Pero igual, tristemente, en todos los distintos cortes que nosotros mostramos, efectivamente sí va viendo el alza. Y si ustedes se fijan, hay un alza importante en pandemia, ¿ya? Lamentablemente nosotros no tenemos datos después del 2023, todavía no nos entregaron los datos del 2024, entonces no podemos saber si eso efectivamente después vuelve a su, entre comillas, situación un poco más, entre comillas, normal antes de pandemia, pero al menos en lo que hemos visto pareciera ser que no, pareciera que ser que subió y no bajó sustantivamente en los años siguientes. Ahí se visualiza el porcentaje nacional anual del EPP por egreso hospitalario. Esta tasa, que si bien no es el indicador que se usa acá en Chile, básicamente lo utilizamos porque también se utiliza en la literatura para tener una referencia respecto de cómo estábamos como país respecto de otros países. Aquí la historia es un poquito menos triste porque básicamente si uno empieza a mirar la literatura, los rangos andan de manera similar. O sea, no estamos tan peor, entre comillas, respecto de otros países, pero no estamos tanto mejor tampoco, ¿ya? Y si ustedes se fijan ahí se nota un poquito más o se visualiza un poco mejor esa alza, entre comillas, que ocurre en el 2020 y después en 2021, ¿ya? Y aquí mostramos este otro indicador, que este sí es el que se usa acá, que es considerando los casos en función de los días de estada para poder
en el fondo no tener que castigar a aquellos hospitales que podrían tener, ¿no es cierto?, menos egresos porque tienen estadías más largas. Si ustedes se fijan, las tasas obviamente son más pequeñas porque los días de estada son mucho más grandes y el numerador sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero la historia pareciera ser similar si tomamos este indicador versus el otro, ¿ya? Entonces ahí ya estamos viendo como, entre comillas, un poco una tendencia, lo cual igual con información, entre comillas, un poco más off the record, como se podría decir, o como estas conversaciones de pasillo que a veces hay, muchas personas profesionales de la salud conversaban esto, ¿no? De que en pandemia habían aumentado mucho las situaciones de úlcera de presión. Una de esas razones podría ser el tema, ¿no es cierto?, del protocolo para tratar a pacientes COVID, que en el fondo requería que estuvieran boca abajo, ¿verdad? Lo cual, si ustedes han estado boca abajo un rato, uno se da cuenta al tiro que eso ya es un problema más complejo que estar de espalda, ¿verdad? Y eso también puede haber incidido en una cantidad mayor de esta situación de úlcera de presión. Y aquí vemos la distribución anual de cantidad del EPP por hospital para que veamos en el fondo que si ustedes se fijan, las distribuciones eran un poco más, tenían menos variabilidad en el 2013, ya empieza a aumentar la variabilidad y empezamos a tener situaciones de hospitales que están muy por arriba. Es la cantidad, por si acaso, no es la tasa, ¿ya? Esta es la cantidad de LPP que reporta cada hospital, calculado en función el algoritmo que les comenté, ¿verdad? Y entonces, si ustedes se fijan aquí, se puede visualizar de que el promedio, o sea, el que está marcado, que el número que está puesto ahí es el percentil 50, ¿ya? Y va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, ¿sí? Y lo otro preocupante también es que igual tenemos algunos hospitales que, entre comillas, como que se disparan un poquito y se escapan y tienen valores bastante más altos. Pero también tenemos algunos que están bastante por abajo, así que ahí eso nos permitiría un poco también observar si hay a lo mejor algunas prácticas que podemos, buenas prácticas, ¿no es cierto?, que podemos tratar de usar en otros hospitales también para poder tener resultados similares. Ahí se ve la distribución anual de porcentaje del EPP por egreso, que esta es la tasa, ¿no es cierto?, usando como denominador los egresos hospitalarios. Y ahí entonces ustedes pueden ver que se observa esa tendencia, ¿no es cierto?, al alza. Si miramos el percentil 50 para los distintos años, ¿cierto? Y las distribuciones se mantienen relativamente similares, ¿no? La distribución tiene que ver con el tamaño de la cajita, ¿no? Si las cajitas son más largas o más cortitas, entre más cortita, entonces tenemos menos dispersión en ese año, y si son más altas esas cajitas, hay más dispersión. Y aquí entonces podemos observar la distribución anual de la tasa de LPP por día de estada para los distintos hospitales, y entonces ahí vemos también, ¿no es cierto?, que empieza a ocurrir otra vez que como que aumenta un poco la dispersión en los años más actuales. Nosotros como equipo de investigación también nos preguntamos si eventualmente podía haber un efecto respecto de que hubiera más conocimiento, ¿no es cierto?, y más preocupación por codificar de mejor forma lo que ocurría con cada paciente. Y, por ejemplo, mirar la cantidad de diagnósticos que se incluyen en cada paciente, ¿ya? Lamentablemente los datos no los tengo todavía, pero ahí después ustedes pueden... Entonces ahí ustedes pueden ver todo el detalle también de esos datos, ¿ya? ¿Qué conclusiones preliminares hemos sacado a lo largo de este estudio? Primero, que creemos que este es un avance importante para poder tener datos concretos respecto a diferentes indicadores del paciente. Nosotros partimos ahora con las úlceras de presión,
porque creemos que ese es un problema importante. Aquí la Javiera dice, es muy importante, muy importante. Y básicamente porque de alguna manera con eso podemos tener una historia, ¿no es cierto?, de cómo lo hemos hecho como país en años anteriores y ver si entonces vamos evolucionando o vamos involucionando, ¿verdad? Y tener esa historia. Todos sabemos la dificultad que es poder tener información creíble respecto de reportabilidad de situaciones de eventos adversos, ¿verdad? Porque tenemos generalmente en nuestras instituciones un clima laboral complejo, una cultura más bien punitiva, ¿cierto? Lo cual no favorece la transparencia y la reportabilidad, ¿verdad?, de esta información. Entonces nosotros creemos que esta es una forma de una manera indirecta de poder llegar a estos datos y de alguna manera tener entonces una base para poder hacer gestión, ¿verdad? Eso es lo que a mí me convoca al menos. Yo trabajo en esta facultad precisamente porque me dedico a los temas de gestión y entonces a mí en particular me interesa que exista números, ¿no es cierto?, atrás de esto para poder respaldar las distintas iniciativas que se realicen, ¿verdad? Por ejemplo, el año pasado se hicieron compras de distintos insumos precisamente para poder tratar de alguna manera tener un efecto, ¿no es cierto?, positivo en la disminución de este tipo de evento, ¿cierto? Y bueno, nos vamos a conseguir los datos de 2024, así que ahí veremos, por ejemplo, qué tanto impacto eventualmente eso ha podido tener. También creemos que es importante que nosotros tengamos disponibilidad de esta información para los diferentes profesionales de la salud. No sé si ustedes lo han intentado, pero si ustedes intentan buscar literatura al respecto de este tema, hay estudios chiquititos, hay algunos que incluyen algunas cosas, otros que incluyen otras cosas, entonces es difícil tener comparabilidad. Entonces, en ese sentido también nosotros queremos aportar y generar estas instancias de discusión, ¿no es cierto?, para que podamos analizar y revisar qué es lo que podría haber ocurrido y cómo podemos mejorar, ¿verdad? Como último elemento, me gustaría resaltar que si bien no tenemos... no hemos podido, digamos, ajustar por complejidad y distintas otras cosas como para poder evaluar el efecto real que tuvo la pandemia en el aumento de los eventos adversos. Sí, al parecer los datos muestran que efectivamente hay un aumento y como ya les había dicho, la historia triste pareciera ser de que subimos y no volvimos a bajar. ¿Ya? Eso es como cuando uno sube de peso, ¿verdad? Y después cuesta un mundo volver a bajar porque uno se acostumbra, se acomoda, etcétera. Pareciera ser que aquí parece que pasó algo similar. Y entonces eso evidentemente es complejo porque cada situación de evento adverso es muy compleja para los pacientes, ¿no es cierto? Sobre todo las úlceras de presión que son de alta gravedad y que pueden incluso conllevar a daños permanentes en los pacientes que obviamente, ¿no es cierto?, son lo que nosotros queremos evitar y queremos resguardar que nunca ocurra. Eso, muchas gracias.